Mira, me he dado cuenta de que da igual que trabajes rápido o despacio, que te van a pagar igual. Es más, si trabajas rápido, aún te da más trabajo. Exacto, así que mi consejo es que trabajes muy despacio. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast más hipócrita que existe, porque aquí no hay ningún sofá, normalmente tampoco hay manta y encima se critica el trabajo remunerado a la vez que trabajamos el doble y no siempre de forma remunerada. Bueno, pero ¿qué es la vida sin un poquito de contradicción? Por ejemplo, yo todos los días digo que ya no creo en el amor y sin embargo me dices hola en el bus y yo ya estoy imaginándome nuestra boda juntos. Y yo todos los días cuando me suena la alarma del móvil digo, me quiero pegar un tiro y sin embargo escucho un solo ruido raro en mi casa y ya estoy llamando a la policía para que protejan mi vida a toda costa. Ya, yo por ejemplo me río de los que creen en el horóscopo, pero si el que me vende la barra del pan tiene un tatuaje de una cucaracha, creo que es una señal del destino para que vuelva con mi ex. Y yo pago religiosamente un gimnasio todos los meses y sin embargo solo corro para huir de mis responsabilidades. Y yo me las doy de dura e independiente, pero luego ChatGPT me contesta borde y yo ya lloro. Coral, ChatGPT es un ordenador. ¿Acaso eso le da derecho a contestarme así? Sin un buenos días, princesa, o no sé, algo. Tienes muchos problemas que resolver. En fin, empecemos ya con el capítulo. Si quieres, que además juraría que empiezo yo. Como que no lo acabamos de mirar en el calendario para nada. Bueno, vamos allá con mi historia. Por cierto, como el capítulo de la semana pasada, obviamente lo grabamos antes de hacer el directo, pues como que quería comentar algo, ¿no? Pues del directo que hicimos en Estación Podcast, que fue divertido. Pues súper divertido. Sí, además no pudimos dar las gracias por venir a todo el mundo, porque ni siquiera sabíamos si iba a venir nadie. Así que muchísimas gracias a todas las personas maravillosas que vinisteis a vernos. Y bueno, yo que sé, estábamos un poco nerviosos, la verdad, no lo vamos a esconder. El inicio fue un poco ridículo, incluso podríamos decir, pero espero que os lo pasarais bien. Y bueno, es que en el fondo es lo que queremos con este podcast, ¿no? Entreteneros. Sí, así que nada, muchas gracias. Súper guay. Sí, nos sacamos muchas fotitos. Sí, fue maravilloso. Fueron risotadas. Se dijeron un par de tonterías, incluso. Muchas tonterías, como siempre. Como siempre. Pero bueno, yo qué sé, los nervios. Y dicho esto, empiezo con mi caso. Mi protagonista de hoy se llama Jennifer Morey. Y como en absolutamente todos los capítulos, hay que poner un poquito de contexto. Jennifer, o la Jenny, como a mí me gusta llamarla, imaginándomela como una choni del 2006. Y no lo digo como nada negativo, ¿eh? No vayáis a pensar, porque todo el mundo sabe que las chonis del 2006 son la mejor variante de choni. Eran absolutamente perfectas, con su flequillito de lado, su piercing encima del labio y su raya del ojo estilo Kung Fu Panda. No saqué esta referencia por nadie que tengo a mi lado. Bueno... Que yo no era choni. A lo que iba. Jenny era una chica normal y sencilla que había estudiado Derecho en la en una universidad aleatoria de Estados Unidos, que no encontré en cuál, ¿no? Pero en una. Y que sin lugar a dudas, pues la había endeudado de por vida como cualquier universidad estadounidense que se perece. El caso es que cuando cumplió los 25 años, decidió mudarse para empezar una nueva vida, ya siendo abogada. Y no cualquier tipo de abogada, sino la que tengo aquí colgada. ¿Cómo lo sabía? Es que tenía que decirlo. Jenny era una chica súper ambiciosa y ella soñaba con convertirse en una gran abogada, bueno, como con su bufete propio, en un edificio gigante con su nombre con letras de neón. Bueno, igual de neón no, porque sí que es verdad que un edificio gigante con un rótulo de neón que pone Jenny... igual parece otro tipo de establecimiento. Igual, sí. Pero bueno, sea como sea, ella quería ser como la de una rubia muy legal. La 1 y la 2. Como cualquiera de las dos. Vale. Ella soñaba a lo grande. Pero obviamente no podía empezar desde tan arriba, así que su plan consistía en trabajar para un bufete de abogados, como pequeñito y tal, y después, ir creciendo, ahorrando para luego formar su propio bufete. Que era realista, vamos. Sí, básicamente.
De esta forma se iba a mudar a Houston para empezar, pues en su nuevo trabajo. Vale, pues antes de mudarse estuvo varias semanas mirando pisos y tal, porque ella pasaba de irse a una zona, que no considerara segura, ¿no? Porque ella toda su infancia la había pasado en una urbanización así como muy tranquilita, de estas de casas sin muros, no sé si me explico, típica urbanización estadounidense. Entonces era como una zona muy tranquila y ella no quería ahora de repente meterse en la ciudad, en una zona que igual ella considerara, que no estuviera del todo segura. No sé si me explico. Sí, te explico. De estas zonas donde el kebab es donde está más rico. Efectivamente, ese tipo de zonas que tú y yo iríamos directos a vivir esa zona porque son las más divertidas, pues ella quería huir, ¿no? Porque además tenía 25 años y yo qué sé, pues nunca había salido de su ciudad natal prácticamente, entonces le daba miedo irse a Houston y meterse sin querer en una zona peligrosa. Sí, lo entiendo. Así que se tiró como 5 semanas buscando en el equivalente estadounidense a idealista, ¿no? Por ejemplo. Hasta que encontró por fin un bloque de edificios que lucía bastante seguro. Quiero decir, estaba en una zona empresarial, no había tiroteos ni ese tipo de cosas normales en Disparos Unidos y además el propio edificio tenía contratada seguridad, tenía como un equipo de seguridad, ¿no? Así que Jenny se sentía segura en ese piso, más o menos, así que lo alquiló. A ver, bastante pro todo. Sí. También supongo que apoquinaría sus miles de dólares por ese piso. Es que la seguridad cuesta dinero. Sí. Es mejor estar inseguro. Es mejor ser pobre. Sí. Y vivir en la pobreza y no tener que pagar por cosas como esa. Claro. Mejor pobre e inseguro que estafado y seguro. Claro, exactamente. Por lo menos no pagas por seguridad. Exactamente. Algo básico. Además, tenían también acceso en este edificio al portal con contraseña y una valla de 2,4 metros de altura que separaba como el acceso del edificio al resto de la calle, ¿no? Como a la acera. Quiero decirte que era imposible que allí pasara nada malo. De esta forma, Jenny se mudó definitivamente al piso ese de Houston y tal, y cuando llevaba ya varios meses instalada en el piso, Jenny se dio cuenta de que efectivamente había elegido bien porque la verdad que se sentía súper segura en su casa. Además, a estas alturas ya había hecho amistades en su nuevo trabajo y tal. Así que la noche del 15 de abril de 1995, o sea, hace su poquito de 30 años, a Jenny le propusieron salir a tomar, unas agüitas con misterio, ¿no? Su grupo de amigas del trabajo. Imagino que el plan consistiría, lo típico, ¿no? En tomarte un par de cervezas mientras todas las del grupo critican a la que no ha ido ese día. Lo que se suele hacer. No, qué feo eso. Ya, como que tú no lo haces nunca. No. Y cuando Jenny terminó su salida nocturna, volvió a su casa en taxi y entró en el recinto de su bloque de apartamentos, ¿no? Y claro, una vez pasada la valla esa de más de 2 metros de altura, ella ya se sentía como que nada malo podía pasar porque ya estaba en su casa, como quien dice. Qué miedo me estás dando. Así que llega hasta su apartamento y entra sin preocuparse por nada. Sí que es cierto que notaba el edificio como muy en silencio, ¿no? Para lo que era habitual. Pero yo qué sé, quieras que no, ya era bastante tarde en ese momento. Igual era, imagínate, las 12 de la noche o la 1 de la mañana. Así que tampoco es que se extrañara muchísimo. Vale, una vez dentro del piso, se fue al baño a quitarse las lentillas, acordaros de este dato, se hizo su rutina de skincare de confianza, imagino que con el retinol de la ordinaria, y se metió en cama. Pero de repente, cuando Jenny ya estaba en realidad con un sueño súper profundo, como que notó algo extraño. Estaban pasando cosas a su alrededor. Estaba un poco como aturdida porque estaba muy dormida en ese momento y encima, al quitarse las lentillas, claro, para irse a dormir, no veía nada, porque ya era muy miope, ¿sabes? Pobre. No veía nada. Pobre la gente miope. Y encima... Como tú. No, yo no tengo miopía, yo tengo hipermetropía. Nunca sabrás lo que es levantarte y de repente ver bien. Yo veo algo bien, tan perdona. fácil. Yo veo perfectamente. Sí, claro. El caso, ella no veía nada. Encima era de esta gente que necesita bajar la persiana al máximo. Bueno, allí no hay persianas, pero claro, supongo... eso te iba a decir. La cortina. Tenía una cortina tupida. ¿Podemos hablar de lo fuerte que es que en otros países no haya persianas? Es muy fuerte. Como Estados Unidos. Es que es No, heavy. yo te diría que hay en algunas casas, pero como que no está súper extendido en prácticamente ninguna. Imagino que habrá llegado ese invento allí, Claro. ¿no?
Pero ya en me España entiendes. no hay una sola casa que no tenga persianas. Y es fuerte que yo te diría que es de los únicos países del mundo, ¿eh? Ya. Que ya. es heavy. A ver, yo En soy plan, team... No sé. Yo soy team dormir con la persiana abierta. Yo abierta de par en par, si no me agobio, ¿eh? Claro, a mí me gusta abierta porque así me despierto pronto, con la luz. Ah, yo no. Ya, tú no. Pero como que me gusta despertarme temprano. Pero hay veces que dices, voy a dormir hasta, no sé, que pasen 3 meses y me despierte de casualidad. Y no tienes persiana para eso. Es que me parece una tortura. A ver, yo es que puede estar dándome el sol a 45 grados en la cara que yo duermo igual. Dios. Entonces yo no me despierto con la luz del día. Yo solo me despierto si hay una alarma al lado, aunque sean las 4 de la tarde para despertarme. Eso punto número 1. Por eso yo considero madrugar absolutamente cualquier hora del día, porque a mí me tiene que despertar una alarma. Ese es punto número 1. Y punto número 2, y mucho más importante, es que yo no bajo la persiana porque si me despierto a las 3 de la mañana y está todo en penumbra, es que me pego un tiro. O sea, me agobio muchísimo, me da como claustrofobia. Ay, Dios. Necesito ver en dónde estoy. Entonces, Bueno, pasando. tú tienes tus taritas, no pasa nada. Sí, Vale, sí. problemas que solucionar. El caso es que no tenía sí tenía persiana. Tenía, no, yo siento que no tenía, no lo sé, no lo ponía en ningún sitio, pero como mínimo unas cortinas así tupidas tenía. Entonces ella no veía nada porque estaba todo en penumbra, ¿no? Entre eso y la miopía, pues como que no le quería venir nada bien, la verdad. Ya, pobre. Entonces, bueno, ella estaba así como aturdidita, pero notó como un peso encima de ella apretándola contra la cama, ¿sabes? Ya digo, estaba como atontada, entonces tampoco es que lo percibiera muchísimo. Pero a medida que fue consciente sí que lo empezó a notar más. Ay, Dios mío, qué mal rollo. Claro. Entonces fue cuando Jenny entró en pánico porque se dio cuenta de que una persona estaba sujetándola mientras dormía contra la cama. Jenny en ese momento intentó moverse, pero lógicamente no podía. Y además, como que notaba el pelo de las piernas de la otra persona, ¿no? De la persona que lo estaba sujetando. Qué turbio. Lo notaba en sus propias piernas, ¿sabes? Como que le rozaba el vello de esa persona. Así que asumió que, claro, bueno, que era un hombre, que no tendría por qué, pero lo asumió. Ella asumió cosas. Esa persona estaba además intentando quitarle la ropa interior a la vez que, bueno, que sujetaba a Jenny contra la cama. Así que Jenny levantó los brazos para intentar apartar, ¿sabes? Como con sus manos al atacante, pero entonces notó un cuchillo en su garganta. Así que Jenny le pidió por favor que parara, que la dejara en paz. Todo esto sin saber aún quién era su atacante, porque ya no veía nada. Ya no solo por lo de las gafas, ya digo, es que con la oscuridad que había no se veía nada. Así que bueno, no sabía quién era el que estaba allí. El atacante golpeó en ese momento la cara de Jenny y le rajó la mejilla con un cuchillo, bueno, con el cuchillo muy cerca del ojo. Y con la confusión del momento, Jenny la verdad que pensó que le habían arrancado un ojo. Porque vio como muchísima sangre salir, ¿sabes? Ya. Y fue, imagínate, aquí, o sea, cerquísima del párpado. Sí. Entonces ella dijo, nada, me arrancaron un ojo, ¿sabes? Y como ella tampoco veía nada. Pero bueno, esto no era todo, porque el atacante de repente cogió el cuchillo y se lo clavó a Jenny en la garganta, muy profundo además. No le cortó la yugular en ese momento por solo 4 milímetros, que esto se supo después. Así que imaginaos el percal, 4 milímetros. Qué horror. Jenny ahí se dio cuenta de que era muy probable que fuera a morir, porque esa herida era demasiado profunda y estaba en una zona como muy complicada, porque a ver, el cuello, ya sabéis, ¿no? Pero tomó la determinación de que si iba a morir, iba a pelear hasta el último segundo para que no la violara ese hombre y, si pudiera ser, que no la matara. Y en ese momento pegó un grito tan grande que despertó a 15 personas de su bloque de edificios. Madre mía. Pero nadie la ayudó. A pesar de que esas 15 personas escucharon los gritos, que ya digo, esto también se supo después, ¿no? 15 personas se despertaron y dijeron, uy, ¿qué pasó? Pero nadie movió un dedo de, oye, acaba de alguien gritar muchísimo, igual necesita ayuda. A la gente se la peló. Qué fuerte. Sí, es muy fuerte. O sea, que nadie haga nada. Es que yo cuando pasan esas cosas sí que flipo. Hombre. Porque yo no digo que vaya... Bueno, sí, ¿por qué no? Vas a su casa y preguntas, oye, ¿pasa algo? ¿Estás bien? Pero aunque tengas miedo, llama a la policía. Llama a la policía, es que no cuesta nada, jolín. Pero no, nadie movió ni un solo músculo. Dijeron, bueno, pues un grito de auxilio más en este edificio. Continuemos durmiendo. Tanta seguridad y ellos bien de inseguros. Sí, y de insensibles. Pero bueno, gracias a ese grito se dio cuenta de una cosa. El atacante la conocía. Porque ese hombre le dijo, Jennifer, cállate, cuando gritó. Entonces, bueno, seguía sin poder reconocer al atacante porque no veía nada, pero al menos sabía que tenía que ser
bueno, alguien de su círculo de conocidos. Ya, y que se había metido ahí a propósito. Exactamente. Jenny le dijo que por favor parara, pero el atacante agarró a Jenny y la arrastró de los pelos hasta el baño y la obligó a meterse en la bañera. Pero justo en ese momento, Jenny tuvo una oportunidad, porque el atacante se había olvidado del cuchillo, ¿sabes? En donde la cama, bueno, porque entre el forcejeo y que la llevó al baño y tal, pues le había caído el cuchillo en la cama. Entonces tuvo que volver a por el cuchillo y justo en ese momento Jenny aprovechó y cerró la puerta del baño de golpe. Pero la puerta del baño no tenía, ¿sabes? Como... Pestillo. Exacto, no tenía pestillo. Y además Jenny sabía que aunque le pusiera el pestillo, el hombre este era muy fuerte, así que... ¿Pestillo o seguro? Porque O la seguro. casa a lo mejor no era tan segura. No lo era. Estoy viendo yo. No era nada segura. Claro. ¿no? Y ya verás, es que vas a flipar. El caso es que no tenía pestillo, entonces aunque lo pasara, daba igual porque ella sabía que el hombre era muy fuerte, así que tiraría la puerta abajo. Así que decidió bloquear la puerta con su propio cuerpo, pero empujando con las piernas contra la bañera, ¿sabes? En plan, estaba la puerta justo delante de la bañera y había como, imagínate, 1 metro de distancia solo entre la puerta y la bañera. Así que tenía un hueco perfecto para tirarse Como al haciendo suelo. palanca. Exacto, exactamente. Porque si ella se ponía de pie a bloquear la puerta, sabía que el atacante abriría igualmente la puerta y la tiraría, Ya, ¿no? ya. Entonces, haciendo así palanca con su propio cuerpo, era imposible que diera abierto la puerta el atacante. Pero en ese momento ya tienes que tener fuerza, ¿eh? Sí. Y bueno, el atacante estuvo un rato intentando abrir la puerta y gritando, pero de repente todo se quedó en silencio. Jenny aprovechó ese momento para coger un trozo de papel higiénico, y un trozo grande, quiero decir, y se lo apretó contra el cuello para parar la hemorragia que tenía, que claro, recordemos que le había clavado el cuchillo en el cuello muy profundo. Y bueno, cuando le dio el apuñalamiento ese. Pero todo esto sin moverse de la puerta, lógicamente. Es que tengo miedo. Es que vas a flipar. Es que estoy súper en tensión. Bueno, pues Jenny escuchaba a su atacante dar vueltas por el apartamento, como buscando algo. Porque claro, él seguía por allí, en realidad. Claro, es que cuando dijiste que no escuchó ningún ruido, pensé que ella había pensado que él se había ido y que estaba escondido esperándola. A ver, estuvo unos minutos todo muy en silencio, ¿eh? Pero él simplemente se había apartado de la puerta del baño. Entonces después, pues eso, como que Jenny siguió allí quieta porque no se atrevía a salir y lo escuchó como de repente caminando por el apartamento buscando cosas, abriendo cajones, ¿sabes? Estaba como, pues eso, abriendo sus cajones, su armario, cosas así. Vale. Hasta que de repente escuchó cómo se subía la cremallera del pantalón y abrió la puerta del apartamento. Incluso escuchó como sus pasos alejándose del apartamento. Y bueno, llegados a este punto, ¿tú qué harías? Claro, porque ella escuchó cómo se fue del apartamento. Yo no salgo. Claro, pero ¿te quedarías aún con el riesgo de desangrarte? Porque ella se estaba desangrando en ese momento. ¿Era quedarte en el baño y morir? ¿O arriesgarte a salir y poder pedir ayuda? Qué dilema. Claro, es que mucho ojo, ¿eh? Es una decisión dificilísima. Porque también puedes pensar, bueno, me quedo en el baño, me estoy desangrando, pero igual, como grité muchísimo, como se hizo ruido, igual viene alguien a ayudarme igualmente. No puedes contar con la gente. No, y no lo sabes. No puedes contar con eso. Solo puedes contar contigo misma. Sí. Entonces es dificilísimo. Pero bueno, Jenny en ese momento reunió toda su valentía y salió del baño para intentar como pedir ayuda a alguien de alguna forma. A ver, es que me da miedo porque él seguramente esté fuera, pero entiendo la decisión. Yo también. Porque te puedes desangrar. Claro. Entonces tienes que arriesgarte. Es que ella, no sé ni cómo estaba aún consciente, seguramente por el tema de la adrenalina, que si no, Ya. ¿de qué? Sí. Porque básicamente si se quedaba en el baño se desangraba. Y una vez fuera, en realidad tenía las pulsaciones a 1000, porque no estaba 100% segura de si ese señor se había ido del apartamento o no. Lo había escuchado, pero claro, desde el baño, vete tú a saber. Y encima recordemos que ella no veía prácticamente nada porque estaba todo oscuro y no tenía las lentillas puestas. Así que lo primero que hizo fue darle al interruptor para encender la luz de su habitación, pero no se encendió. Parece ser que el atacante había cortado la luz de todo el apartamento y se dio cuenta de esto porque fue al teléfono fijo, porque dijo, pues yo qué sé, igual esta luz no funciona por lo que sea. De hecho, ella pensó en ese momento que no había pagado la factura de la luz. Que tú date cuenta, ¿eh? A ver, no le llegaba bien la sangre al cerebro. No le Porque llegaba. yo tampoco pensaría en que fuese tan listo de cortar la luz, pero tampoco pensaría en la factura. Es que de hecho, cuando entró en casa,
encendió luces para hacerse la rutina de skincare Claro. con The Ordinary. Ya. Entonces, pues a ver, pero yo qué sé, en ese momento se le tuvo ese pensamiento intrusivo, ¿sabes? Pero claro, fue al teléfono fijo para pedir ayuda y vio que el teléfono no encendía como la pantallita, ¿sabes? Así que dedujo que el atacante había cortado la luz y la luz estaba en la entrada del apartamento, así que igual él se había ido hasta la puerta para bajar como el diferencial de la luz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ella como que de repente entró en pánico. ¡Ah! Va a volver ahora. Que seguro que me escucho salir del baño, ¿sabes? Todo esto, ya digo, mientras sufría cada vez que cruzaba una esquina o pasaba al lado de un sofá o cualquier mínima zona en donde se pudiera esconder a alguien. Dios mío. Vale, pues a pesar de que estamos hablando del año 1995, Jenny, contra todo pronóstico, tenía un móvil, porque no era nada habitual en esa época, de verdad. Ya. Pues pensad que estamos hablando de hace 30 años. Tampoco es que nadie tuviera móviles, pero muy poca gente. A ver, podía permitirse contratar seguridad. Podía verdad. también permitirse un móvil. Eso es verdad. Además era abogada, que Ya. justo empezó como en el mundo de la empresa, el tema de los móviles. Entonces, bueno, yo qué sé. Sí, pero qué suerte. Sí, no, gracias a Santa Rihanna de Calcuta, tenía móvil, que si no, ¿de qué? Y después de coger el móvil, Jenny cerró la puerta del apartamento de golpe. En plan, fue corriendo a la puerta y ¡pum! La cerró. Como, ¿sabes? Como para que el atacante no pudiera entrar en caso de que estuviera afuera. Pero a la vez era un riesgo porque si estaba dentro, bueno, como que no le permitía a ella escapar tan Y ya fácilmente. había entrado una vez. ¿Qué hacía pensar que no entrase otra? También es verdad. El caso es que, bueno, Jenny cerró la puerta y se fue corriendo al baño con el móvil. Y cerró la puerta también del baño de la misma forma que hizo antes, ¿sabes? Como empujando contra la bañera para hacer palanca. Y entonces, bueno, llamó al 911 y le contestó un chiquito que se llama Richard Everett. Y os voy a leer, acordaros del nombre de esta persona, y os voy a leer un trozo de la conversación, como el inicio de esa llamada. Jenny dijo, por favor, ayudadme, hay un hombre que acaba de cortarme la garganta. Y Richard le dijo, ¿perdón, señora? Y Jenny le dijo, hay sangre por todas partes, estoy cubierta de sangre. Sabía mi nombre, no sé quién era porque no lo doy visto, pero sé que cerré la puerta con llave, no sé cómo entró al apartamento. Lo que tú decías, si dio entrada una vez y ella había cerrado la puerta con llave y encima lo conocía, pues puede ser que tuviera forma de acceder. Qué mal rollo. Es que realmente entraste porque querías... O sea, la buscabas a ella. Sí, la buscaba ella directamente. Y bueno, entonces Richard le dijo, está bien, señora, intente calmarse un poco. Y Jenny le dijo... Cálmate tú. Digo, O te acaban de hacer todo eso a ti. Te acaban de cortar la garganta. Es que, a ver, yo flipo con la gente que te dice cálmate. Es que no me voy a calmar. No, ¿Te y crees que encima el tú haces- consejo... ¡Ah! ¡Magia! Ya Claro, me calmé. Tú te crees que es una palabra mágica. Dices calmarte y tú ya... ¡Buah! ¿Cómo no lo había pensado antes? ¿Cómo no lo había pensado? Si me tenía que calmar, claro, todo estaba ahí. Lo único que tenía que hacer era calmarme. Y yo aquí, toda loca. Yo aquí ¿sabes? desangrándome por la garganta y sin calmarme. Es que de verdad, en fin. El caso es que Jenny le contestó, ¿por qué alguien haría algo así? Y Richard le dijo, no sé, hay gente loca en este mundo, pero quiero que te quedes en esta línea. Bueno, pues nos quedamos de momento aquí, en este trozo de la conversación, ¿no? Sí. Y justo después de decir esta última frase, Jenny le dice a Richard que acaban de petar en la puerta del apartamento. No. Y- Es que esta historia... Es muy fuerte. Hola. Y que cree que es la policía de Houston. No es la policía. Pero Richard le dice que acaba de dar el aviso a la policía, que es físicamente imposible. Claro, habían pasado 10 segundos. Claro. Es físicamente imposible que estén ya allí. Así que... Y más siendo la policía. Es verdad que tan rapiditos no son. Claro, es la policía. Y Richard, a ver, No. estamos hablando de la policía. No se Funcionariado, han no. tomado sus donuts antes de salir. Y Exactamente, sin por favor. donuts no funcionan. Como nosotros sin croissant. Así que, bueno, pues eso, como que le dijo, no puedes abrir la puerta bajo ningún concepto. Entonces Jenny pregunta a través de la puerta que quién es. Y claro, el atacante le dice, soy yo. No, obviamente no. A ver, también te digo, el atacante era muy tonto, porque Era muy tonto. quiero decir, te pueden encontrar en cualquier momento. Vete de ahí, no te ha salido bien lo que quiera que fueses a hacer. Estás asumiendo que es el atacante el que está petando la puerta, Coral, pero igual te tienes que poner un puntito en la boca. No te adelantes. Vale. El caso es que Jenny preguntó a través de la puerta que quién era. Y el de la puerta le dijo que era el de seguridad del edificio.
el agente este como de seguridad que tenía contratado el edificio. Es que me estás poniendo unas caras. Es que no me lo creo. Bueno, decirle dijo eso. Pero Richard no se fió, al igual que tú. Claro. Y le dijo a Jenny que mirara por la mirilla. Buah, qué bien me caía Richard. Sí, Richard es colega. Era listo, ¿eh? Sí. Además, Richard en ese momento rastreó el GPS de la policía y le dijo a Jenny que la policía estaba cerca pero que aún no estaba en el edificio. Así que sea quien sea, no es nadie relacionado con la policía. Pero bueno, sí que es verdad que él tampoco había dicho eso, Hombre, ¿no? podía ser alguien de seguridad, pero como que me cae bien Richard porque lo veo inteligente. Puso la duda ahí. Pero Sí. Jenny miró por la mirilla y vio que el hombre que había del otro lado de la puerta estaba ofreciendo su ayuda. Le dijo, ¿necesitas ayuda? No sé qué, tal. Y además le reconoció la cara y efectivamente era el de seguridad del edificio, que lo había visto ese día. En cuanto piensa que ella entró por el vestíbulo cuando entró al edificio y había visto allí al de seguridad. Entonces Vale. era la misma persona. Entonces dijo, bueno, guay, es Vale. el de seguridad. Doy 100%, o sea, 100% lo corroboro. Pero Sí. Richard tampoco se fiaba. Le dijo que si no sabía ciencia cierta quién era esa persona, porque vale, lo había visto en el vestíbulo con el traje de seguridad, pero tampoco es que lo hubiera visto ningún otro día. Es que era listísimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces le dijo, si no sabes a ciencia cierta quién es esa persona, no le abras la Claro, puerta. no es como, no sé, tu portero Emilio. Claro. Que dices tú, no, lo conozco de siempre. O y una aún colega. así, Y aún así, porque le dijo, no confíes en nadie, solo En confía nadie. en alguien en el que puedas poner la mano en el fuego. Y entonces, bueno, pues el de seguridad siguió presionando para que Jenny abriera la puerta. Le dijo, por favor, ábreme, solo estoy aquí para ayudar, no sé qué, no sé cuánto. Y Jenny le dijo que no en todo momento, después de que Richard le dijera todo eso. Dios, qué bien. Bueno, pues pocos minutos después, la policía y los bomberos entraron en el edificio y el de seguridad, cuando escuchó el sonido de la policía, se fue corriendo. Ah, Y llegados a este punto, os puedo decir que ese hombre que estaba atacando a Jenny, efectivamente, era el agente de seguridad del edificio. O sea, sí que era él el agente de seguridad, el que habían contratado para proteger el edificio, pero era el propio atacante a la vez. Es qué fuerte, ¿eh? asqueroso. Tenía 26 años y se llamaba Brian Wayne Gibson. Y a pesar de que Jenny buscaba un lugar tranquilo y seguro donde vivir, nunca pensó que el peligro podría estar en el mismo edificio en donde vivía. Porque claro, no piensas, bueno, hay una empresa de seguridad aquí, pues el de la empresa me va a atacar, ¿sabes? Hombre, no es Obviamente. lo primero que se te viene a la cabeza. No. Y bueno, después de que apareciera la policía, abrieron la puerta de Jenny y esta vez Jenny sí que quiso abrir, evidentemente, Hombre, vale. porque Richard le dijo que ya estaba seguro al 100% de que era la policía y que podía relajarse porque los había localizado por GPS. Entonces, bueno, pues abrió la puerta del apartamento y Jenny, según abrió la puerta, ¡pum!, se desplomó contra el suelo. Dios, Al momento. Entiendo que al bajarle como ya toda la adrenalina y relajarse. 100%. La poli se llevó a Jenny al hospital más cercano y contra todo pronóstico entró en el hospital, en el hospital pudieron salvarle la vida. Tuvieron que hacerle, varias operaciones de urgencia y tal, pero la cirugía que le hicieron salió bien y Jenny salió con vida de la operación. Y ahí fue cuando descubrieron que se había quedado el cuchillo a solo 4 milímetros de cortarle la yugular. Muy fuerte. Estoy alucinando, ¿eh? Y mientras todo esto ocurría, la policía investigó el apartamento de Jenny en busca de pruebas, porque claro, ellos aún no sabían quién era el culpable del ataque. Yo ya os lo dije, pero ellos no lo sabían. Bueno, pues la policía encontró dentro del apartamento un casco de seguridad de la empresa Pinkerton, que es la empresa de seguridad y detectives más grande de Estados Unidos, solo detrás de De mí. agencia de espionaje. ¿Cómo era el nombre que le queríamos poner? Ya no me acuerdo. Pero después de esa empresa Sí. nuestra de espionaje, de no espionaje. Ojalá existiera esta empresa. Ojalá. Así que para ellos era bastante evidente que el atacante tenía que ser el propio agente de seguridad del edificio, ¿no? Porque la empresa que tenía contratada el edificio era precisamente Pinkerton. Así que claro, si Jenny hubiera abierto la puerta a ese señor, habría muerto. O sea, todo gracias a Richard. A ver, estaba claro que lo que quería era acabar de matarla para no dejar ningún tipo de prueba. Exacto. Era Aunque bueno, obvio. te dejaste allí tu gorro de seguridad, pero bueno, Sí, pero a lo mejor no hubiesen sabido que era él, puede ser. que estaba ahí de otro día y ya estaba. Y bueno, después de la investigación se supo que Brian, que era este agente de seguridad, ¿no?, había sido despedido de sus 2 anteriores trabajos por discutir de forma muy agresiva con clientes. Nivel había tenido muchas peleas físicas, con más de uno, te quiero decir. Que no era precisamente un santo, pero los de sus anteriores empresas no presentaron cargos contra él
a pesar de todas las agresiones que había tenido con otros clientes, para así no empañar la reputación de la empresa. Ya. Y Pinkerton, que era la empresa en la que trabajaba en ese momento, también había tenido muchos problemas con Brian, pero lo que habían decidido hacer con él era pasarlo al turno nocturno del edificio en donde trabajaba Jenny en ese momento, porque en teoría era un edificio muy tranquilo y además en el turno nocturno pues como que no se cruzaba con tanta gente y no se podía pelear físicamente con ellos. En plan, aquí no molestas. Exacto. Que no tienes gente. En fin. La policía, cuando descubrió el casco en el apartamento de Jenny, unió cabos, ¿no? Y no dejó que nadie saliera del edificio hasta que apareciera Brian, porque sabía que tenía que andar aún cerca. Ya, a ver, también entiendo que Jenny les dijo que sospechaba de él. No, porque en cuanto abrió la puerta se desplomó. Ah, vale, Entonces no llegó a hablar, claro. Aunque sí que es verdad que Richard, pues les estaba diciendo, oye, pues en teoría era el de seguridad, pero bueno, tampoco sabían claro, fijo. De repente no está el de seguridad allí. Claro, pero Jenny no les pudo decir, lo vi por la mirilla y vi que efectivamente era él, porque se desplomó, entonces no les pudo decir nada. De esta forma encontraron a Brian escondido en la última planta del edificio, andaba como por allí perdido intentando entrar en algún piso, pero no consiguiéndolo. Y lo detuvieron al momento. Habían encontrado ya a esas alturas en el apartamento de Jenny no solo su casco de seguridad, sino también su ropa interior, un cinturón, un guante y el arma que usó para atacar a Jenny, el cuchillo con todas sus huellas dactilares en él. Así que, te quiero decir que tampoco es que hubiera mucho que pensar, ¿no? Te quiero decir. Ya, o sea, lo que entiendo es que él la tenía visto por allí por el edificio. No, porque era de los primeros días que trabajaba allí él. Pero sabía el nombre. Sí. ¿Lo habría visto en algún momento? No, yo entiendo que lo sabía por los buzones y tal y cual. De hecho, tenía la llave porque parece ser que el de seguridad tenía llaves de todo el edificio. Y él no pudo entrar en ningún otro piso porque solo había cogido la llave de Jenny en ese momento. Si no, habría entrado en el piso de otra persona a esconderse y punto. Vale. Pero no pudo entrar porque solo tenía la llave de Jenny. Y lo que quería era violarla. Pero Exacto. Al ver que no podía, se puso agresivo. Exactamente. Y se fue del apartamento para que Jenny viera que era el de seguridad, y entonces entrar y en plan, con esta cosita de, no, ya veo que eres el de seguridad, y entonces aprovechar ese momento para violarla. Ya. Porque vio que era imposible que diera abierto la puerta del baño. Entonces dijo, vamos a ser inteligentes, me voy y luego finjo que soy el de seguridad, que en realidad no tienes nada que fingir. Y entonces es cuando la violo. Sí, en realidad tenía sentido. Sí. Pero no esperaba que Richard fuera superdotado. Jefísimo, literal. Sí. Y en el interrogatorio, Brian evidentemente lo negó todo y dijo que había escapado del apartamento cuando los escuchó entrar en el edificio, a la policía, ¿no? Porque estaba persiguiendo a un hombre que huía del edificio y que seguramente sería el culpable. Ya. Claro. Pero todo esto era inventing porque no existió tal hombre. No, claro. Y después del juicio en el que Brian volvió a negarlo todo, fue condenado por intento de asesinato a 20 años de cárcel. Y a mayores de esto, que por cierto el otro día me dijo no sé quién, utilizáis mal la expresión a mayores. Mira, perdona, aquí en Galicia a mayores significa lo que significa aquí. Te quiero decir, lo estamos utilizando correctamente. Lo que pasa es que en nuestra región se utiliza así, punto. ¿Y cómo se utiliza en otras partes? Es que no sé cómo se diría, es que creo que no existe como una expresión de lo que aquí significa a mayores. No sé si me explico. Bueno. Entonces, por eso lo digo así, porque es que literalmente no sé cómo decirlo de otra forma. Yo creo que se utiliza en todas partes. No, calla, esto yo ya lo sabía, que ya me lo tienen dicho. Es como lo de no doy hecho no sé qué. Eso sí. Sí, pues a mayores es igual. Yo tengo dicho, no doy dormido. Y la gente, ¿qué? No te entiendo. No doy. ¿Pero cómo no da? Y yo, a ver, no puede ser que no lo entiendas. Que para la gente que no esté entendiendo lo que estamos diciendo, aquí se utiliza no dar como no conseguir hacer algo. Claro, no conseguir. No sé. O sea, no doy hecho no sé qué, pues no consigo hecho no sé qué. Claro. O sea, no consigo hacer no sé qué. Claro, sí. Bueno, eso. El caso, a mayores de esto, Jenny demandó a la empresa de seguridad Pinkerton por no haberla protegido como se suponía que debería hacer una empresa de seguridad. Bien no la protegió, eso también es así. Y además por permitir que Brian siguiera trabajando con ellos a pesar de todo el historial de violencia que tenía detrás. Y en 1998 Jenny ganó esa demanda y recibió una indemnización de una cantidad desconocida, porque no salió a la luz, pero que espero que fuera muchísimo dinero. Millones. Y ya como curiosidad, a día de hoy Jenny y el teleoperador del 911, Richard,
son muy buenos amigos. E incluso Richard fue a la boda de Jenny unos años después, cuando Jenny consiguió, rehacer su vida. E incluso como que hicieron el baile nupcial, ¿sabes? Lo abrieron pensé ellos que dos. se habían casado. Ojalá, pero no. Bueno, es bonito igual. Sí. O sea, como que le quiso dar en su boda ese momento especial a Richard como muestra del agradecimiento que Jenny siente por él por haberle salvado la vida. Es que Richard... Ya que si no fuera porque él insistió en que no abriera esa puerta, Sí. Jenny estaría muerta a día de hoy. Sí, porque yo entiendo a Jenny. No piensas, lo único que quieres es ayuda, te llama alguien y abres desesperadamente. Totalmente. Yo si hubiese abierto la puerta, la hubiese entendido. Sí, yo también, Porque sinceramente. quieres vivir. Y si se hubiese Entonces- quedado en ese baño encerrada de por vida, también. Claro, Pero bueno. sí. Y cuando quieras, Pues muy guay tu caso. aquí es muy fuerte. Sí, es maravillosa porque no murió. No murió. Y salió todo bastante bien. Superheroína. Sí. Pues mi caso ya te adelanto que no. Que muere gente. Muere gente y es un caso terrible. Joder. Sí. A ver si lo conoces. No, claro, tú no. ¿Puedo ya contestar esa pregunta? No. No. Bueno, lo Sin primero saber de lo todo... que vas a contar, da igual. Ya. Lo primero de todo, pediros de nuevo que nos sigáis y nos comentéis, porque gracias a que habéis comentado un montón los últimos capítulos, hemos llegado al puesto 8 de Spotify, ¿Es verdad? que es una verdadera locura de los millones de podcasts que hay estar entre los primeros. Sí. Y muchas gracias, porque si no fuese por vosotros, no estaríamos aquí un lunes más. Eso es verdad. Así que bueno, eso. Y para todos los que nos preguntáis siempre sobre podcast de crímenes, hay que recomendar uno que es muy, muy guay, que se llama Crónica Oscura. La Ay, Crónica Oscura. Qué maja es. Sí, de Ana. Que es una Es chica... perfecta. Sí, es súper talentosa y mucho más trabajadora que nosotros. Muchísimo más. Sí, que se curra todos sus casos un montón. Sí, si buscáis veracidad, rigurosidad, tenéis que ir a su podcast y no al nuestro. Sí. Bueno, no hace falta que hagas campaña contra nuestro podcast tampoco. Sí, no, pero ella es perfecta. Sí. Bueno, y ahora podemos empezar con mi historia. Y por fin os traigo un caso que vas a estar contentísimo. Un caso mexicano. Dios, qué milagro, Sí. Coral. Que ya yo llevaba semanas pidiéndome que por favor trajésemos un ratito un caso mexicano y dejásemos a un lado el de Disparos Unidos. Unas semanas, meses llevo Ya. diciéndotelo. Meses yo, Coral, tienes que hacer un caso mexicano. Coral, siempre os hago yo, tienes que hacer un caso mexicano. Sí, Nah, no sí. hay manera. No le hacía ningún caso, como siempre. Y bueno, en realidad sois un montón los que nos escucháis desde allí. Bueno, desde LATAM también. En general, sí. Sí, 2 personas, muy importante. Así que esto va por vosotros. Y empezamos ya con este lunes, tan lunes. Tan lunes. La verdad que es muy lunes. Sí. Y bueno, todos los que sois de México os sonará este personaje seguramente. Yo he de decir que no lo conocía y leí que más gente tampoco lo conocía. No, en serio, como que es un caso conocido, pero a la vez como que nadie lo conoce. Ah, bueno. Es extraño. Pues, Bueno, pues se trata de Gregorio Cárdenas, también conocido como Goyo Cárdenas. Y como os decía, nació en México, más concretamente en Veracruz, en el año 1915. Lo crió sí, es antigua. Lo crió su madre Vicenta Hernández y nunca llegó a conocer a su padre, por eso su madre como que lo sobreprotegía muchísimo. vale. Y bueno, tenía un daño neurológico que le había provocado una encefalitis temprana. Y fue como el factor decisivo para que mostrara un comportamiento anormal desde niño. Vale. Especialmente algo que todo el mundo odiamos, que es la crueldad hacia los animales desde los 15 años. Ay, Dios, no me va a gustar este caso. No te va a gustar. Un ejemplo claro de esto es que mataba pollos poniéndolos como en el borde de la puerta y cerraba lentamente. Ay, Dios. Así que bueno, sorpresa. Lentamente encima. Sí. Sorpresa para nadie lo que va a venir a continuación con todos estos datos. Sí, no es un caso divertido no, nada. No de da eso. pa' broma. Nada. Y también es verdad que este hombre tenía dificultades cuando era pequeño para controlar su esfínter. Se hizo pis en la cama hasta los 18 años, Jolín. que es muchísimo. Enuresis. Sí, exactamente. Y esto le provocaba situaciones súper embarazosas e incómodas. Aunque contra todo esto, que le iba tan mal en la vida, en cambio en los estudios le iba muy bien porque tenía un alto coeficiente intelectual
y era un alumno súper brillante. Pero bueno, ya sabemos lo que se viene un poquito. Sí. Daño a los animales, ¿cómo era la otra? Luce Hacerse pis en psicopatía la desde aquí. cama. Bueno. No sabía que era un rasgo de psicopatía. Son 3 lo que yo he leído. Hacerse pis en la cama hasta muy tarde, obviamente. Otro, el hacer daño a los animales. Y el último, provocar incendios. A ver, me tienen sentido 2 de ellos, la verdad, pero la enuresis no le veo la relación yo. Ya. Pero alguna como, habrá. A ver, obviamente, si te haces pis en la cama está mayor, que hay mucha gente, no pasa nada. Ya. Pero todo junto... Vale. Turbio. Bueno, al final sus compañeros del cole lo veían como un chico tímido, pero con comportamientos un poco macabros, como llegar a quemar el pelo de sus compañeras. Un poquito lo de provocar incendios, también podemos verlo aquí. Le debía de gustar el fuego. E incluso ofrecía dulces o gominolas, no sé muy bien lo que era, ponía dulces, con excremento. Ay, Dios. Como que le gustaba hacer ese tipo de bromas que a nadie le hacen gracia. Y además también se decía que tenía una relación enfermiza con su madre, pero no encontré mucho a qué se referían. Bueno, sí, pero nos imaginamos. Yo creo que no era tan turbio, yo creo que era más como mucha dependencia el uno hacia el otro. Ya. Nada tan turbio, sino una dependencia extrema de tener que estar mucho tiempo juntos. Ya, rollo Norman Bates. Podría ser. Bueno, el caso es que a los 27 años estudió química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él, ya dije, era un alumno brillante, por lo que al final consiguió una beca con la empresa de Petróleos Mexicanos para continuar su formación académica y trabajar con ellos, mano a mano. Y bueno, ya digo, siempre destacó por ser un gran estudiante, pero además un buen trabajador y un hijo que ayudaba en todo lo que podía. Incluso él, con su trabajo en esta empresa, con la beca que le dieron, aportaba parte de su sueldo en casa, o sea que ayudaba un montón a su madre. Y además era súper productivo, ya que cuando acababa de trabajar no se cogía y se iba a ver una peli a la tele, no. Se ponía a pintar, a tocar el piano, a hacer experimentos químicos, porque creo que tenía como una especie de laboratorio allí en su casa. Que era Dexter. Ya. Bueno, pues en 1940 lo acusaron de abuso y lo obligaron a casarse con una chica, con la chica de la que había abusado. Es que no lo entendí muy bien. Vale. Creo que algo pasó ahí, a lo mejor tuvieron algo y ella era pequeña y lo acusaron de abuso, no sé cómo era la historia. El caso es que era como, no puedes tener relaciones fuera del matrimonio, entiendo yo. No sé si llegó a hacer algo o era algo pactado entre los dos, no me quedó muy claro. Vale. Pero lo acusaron de abuso. O igual genuinamente había abusado sexualmente de esa chica y le dijeron, pues ahora te casas. Claro, es que no lo sé muy bien. Esta chica se llamaba Sabrina González. Ay, Sabrina. Sabina González Lara. Ah, Sabina. ¿Sabrina o Sabina? Valen ambas. Valen ambas. No me acuerdo bien. Vale. Bueno, pues se casaron, pero él ya nunca quiso casarse con ella. Así que 3 años después se divorciaron, porque él dijo que le había engañado. Ella, él. Vale. Esto se lo debió de inventar. Sí, luce. Pero como que él estaba enfadadísimo con las mujeres porque él nunca llegó a querer casarse con ella, por fin se había librado de ella cuando dijo que le había engañado y todo esto. Entonces como que esto hizo que odiase a todas las mujeres. Ah, vale, pues tenemos que sumar misoginia, sí, ¿no? Un poco a la de larga misoginia. lista. Sí. Bueno, pues como estaba estudiando química, a los 27 años empezó allí a entrar en varios proyectos relacionados con estos estudios. Así que de esta forma se independizó de su madre y se alquiló una casita en la capital, Vale. que estaba súper bien. Y ahora nos situamos en el jueves 3 de septiembre de 1942, cuando el padre de Graciela Arias, una chica, fue a comisaría a denunciar la desaparición de su hija de tan solo 20 años. Este hombre era una persona de una familia muy importante, era abogado penalista de gran renombre, pero era una persona con gran prestigio y muy conocido en la zona. El caso es que, evidentemente, como esta persona era importante, la policía se movilizó y empezó a buscar a Graciela. Lo que iba a venir después, ninguno de ellos se lo hubiese imaginado ni en la peor de sus pesadillas. Vale.
Pues Graciela Pues- Arias Ábalos, lo que había pasado era que había salido de su casa el día anterior para ir a la universidad como siempre, y la policía empezó a buscar en este sitio, en la universidad, ya que era el último lugar donde se la había visto. Lo último que se sabía de ella era que la habían visto salir a las 8 de la tarde de su clase. Varios compañeros suyos dijeron que ese día llovía muchísimo y que ella había ido corriendo y se había subido a un coche. Y quien conducía este coche era un chico más mayor que ella, al que llamaban Gregorio Cárdenas. Uy, sorpresa para nadie. Para absolutamente nadie. Claro, los dos habían coincidido en clase varias veces y se llevaban muy bien. Y claro, al enterarse de esto, la policía decidió contactar con Gregorio e ir hasta su casa a ver qué pasaba, a visitarlo. Gregorio y Goyo son la misma persona. Sí, Vale. sí. Estaba teniendo Le la llamaban duda. de las dos formas. Vale. Bueno, pues Gregorio en este momento vivía en la calle Mar del Norte, en el barrio de Tacuba. Y quédate con ese nombre porque es muy relevante para la Tacuba. historia. Sí. Vale. Bueno, este chico no estaba en ese momento en casa. Sin embargo, la policía sabía dónde vivía su madre, o lo descubrió en ese momento, Vicenta. Y claro, decidieron ir hasta su casa a ver si estaba allí y visitarla para saber si tenía idea de dónde se encontraba su hijo en ese momento. Ella lo que les dijo es que no estaba y que no contaba con que volviese por el momento por allí. Sin embargo, contó algo un poco extraño, incluso sospechoso, diría yo. Y es que dijo que Goyo, la noche anterior, había llegado lleno de barro, entero, o sea, de arriba abajo, y que se había puesto el pijama y se había ido a dormir. O sea, llegó entero de barro, se duchó y dijo, bueno, buenas noches. Pero a la mañana siguiente se despertó diciendo un montón de cosas sin ningún tipo de sentido. Y claro, su madre le vio decir tanta tontería que se preocupó por él. Como si estuviese delirando. Sí, Vale. como una especie de delirio. Ella pensó que estaba teniendo como algún tipo de crisis nerviosa, algo así. Y claro, como estaba tan preocupada, buscó ayuda y le dijeron que lo llevase a una institución mental para que pudiesen decirle lo que tenía. Vale. A ver, muchos de estos sitios donde busqué la información pone manicomio. No queremos decir manicomio, pero entiendo Un centro psiquiátrico. que se diga manicomio porque de aquella se llamaba así. Ah, bueno, claro. Claro, entonces en ese momento, bueno, voy a decir cosas un poco, no voy a decir esa palabra, pero que se entienda que en ese momento era ese sitio. Sí, que seguramente Quiero se llamaba decir, manicomio de no sé claro, dónde. claro. Ya. Y que les llamarían locos y todas esas cosas. Sí, Pero le harían bueno, lobotomías. claro, vamos a intentar no decir. Electroshock y esas cositas. ¿Ves? Vas por buen camino. Pues eso. La policía, al enterarse de esto, fueron hasta este hospital para poder interrogarlo. Pero al hablar con Gregorio, pues vieron que efectivamente decía cosas sin ningún tipo de sentido. Bueno, también las decimos tú y yo, también te sí, diría. Sí. Pero era más como si tuviese algún tipo de problema mental. Ya. ¿Puedes poner la mano en el fuego? Ya. Yo ¿Podemos no. decir eso? ¿O tenemos que callarnos? Bueno, el caso es que él decía que podía hacer invisibles a las personas con pastillas. Claro, eso Bueno, podríamos decirlo. Podríamos tampoco. decirlo. Tampoco te digo que no. Que con Yo no pastillas... pongo la mano en el fuego. A ver, recordemos que él realmente estudiaba química y trabajaba de todo eso y era muy bueno. Tome, pero... A lo mejor lo había descubierto. O a lo mejor no. Bueno, ¿y qué queremos creer? ¿La realidad o la fantasía? Fantasía siempre. Claro. Pero claro, ellos le preguntaban, vale, muy bien, o sea, Que rule esa pastilla. hacías las personas invisibles, bien, pero no estamos hablando de ese tema. ¿Qué es de esta chica? Vale. Y él, bueno, pero os voy a contar más sobre cómo hago invisible a todo el mundo. Y como que no quería contestar mucho sobre la desaparición de esta chica, como que le parecía, a ver, lo entiendo, ¿qué es más relevante, la desaparición de alguien o que cambies el mundo y consigas hacer a la gente invisible? Invisibilidad. Claro, es una persona contra el futuro. Contra la invisibilidad. Claro. ¿Quién va a Contra un ganar? descubrimiento increíble. Pero claro, a la policía como que no parecía colarle mucho lo de la invisibilidad. No sé por qué. No le interesaba. No le interesaba. Entonces, claro, tardó poco tiempo en descubrirse su mentira, porque todo el rato estaba fingiendo tener algún tipo de enfermedad mental. Pero su salud estaba perfectamente. Algún catarrito tonto, pero
Del Sí. resto bien. Entonces, de alguna forma, Goyo se había enterado de que el padre de Graciela lo estaba buscando, porque creía que había matado a su hija, y por eso se había tratado de esconder en este hospital. Bueno, Goyo, quizás el plan tenía ciertas lagunas. Un poquito de lagunas. Porque, a ver, ¿cuál era la estrategia? Quedarte en este sitio y ya. El caso es que después de esto, la policía decidió volver a casa de Goyo para inspeccionar la zona. Esta vez lo hicieron en compañía del padre de la chica, que dijo, no, yo voy, yo quiero encontrarla, y pensaron que podría estar allí y tenerla escondida en algún lugar. Pero cuando llegaron a la casa, vieron que estaba llena de cosas y terriblemente sucia. O sea, realmente no había forma de andar por la casa sin tropezarse con algo. Estaba como completamente llena de mierda. Y aquí pudieron ver también unas sábanas y una toalla llena de barro. También había un pañuelo y ahí fue cuando el padre de Graciela reconoció que era de su hija. Bueno, pues al día siguiente la policía volvió con más calma a inspeccionar el lugar. Esta vez ya no fueron con el padre de la chica, porque claro, yo creo que eso fue como un momento de golpe, en el momento sin pensarlo, pero realmente el padre de la chica no hacía nada allí. Ya. Entonces volvieron a inspeccionar el lugar y al salir fuera, porque tenía una especie de jardincito pequeño, vieron unas moscas por allí revoloteando, lo cual les hizo sospechar algo terrible. Algo que estamos pensando todos. Yo no. Bueno. Igual no todos. Igual no todos, claro. Así que se fijaron más detenidamente en la zona del jardín y observaron que la tierra de esa zona estaba removida, como si hubiesen enterrado algo allí. Y cuando movieron un poco de la tierra, vieron los dedos de un pie. Vale. Se pidió permiso para desenterrar el cadáver y se pusieron a ello. Cavaron y allí estaba el cuerpo de Graciela. El cuerpo estaba boca abajo, enrollado con una colcha y con las manos atadas. Es fuerte. Es fuerte. Vale, pues si esto te parece fuerte, ¿cuál fue la sorpresa de la policía cuando siguieron cavando y se encontraron en ese mismo lugar otro cuerpo más? Otro más. Sí. Y no sabían. No contaban con nadie más. Era una mujer y al igual que Graciela también estaba atada en las manos y en los tobillos. Pero siguieron cavando y apareció otro cuerpo más. ¿Perdón? Un tercer cuerpo. ¿Pero qué era eso? En este caso no tenía ropa de cintura para abajo. O sea, realmente las chicas estaban vestidas o semivestidas todas. Y bueno, le habían cubierto la cara, en este caso, con la ropa interior. Y el cuerpo también estaba colocado boca abajo y también tenía como las muñecas, los tobillos atados. Todos los cuerpos tenían como eso, estaban maniatadas. Y del jardín salía un olor terrible. Y entre todo lo que encontraron también había bolsos y zapatos de mujer. Madre mía, flipo, ¿eh? Sí. Y ese mismo día se llevaron a comisaría Gregorio y allí lo interrogaron. Él solo decía que no había hecho nada, pero poco a poco, y sabiendo él que ya habían encontrado los cuerpos y que no le quedaba más remedio que confesar, por fin dijo todo. También leí que confesó también gracias a su madre, porque su madre le estuvo insistiendo y como él le tenía tanta adoración a su madre, pues acabó diciéndolo todo. Y dijo que había matado a Graciela y le preguntaron por el resto de mujeres que habían encontrado en el jardín de su casa. Y él contó la historia. Lo que dijo es que él estaba súper enamorado de Graciela y que él quería con ella, que lo intentó y que le intentó besar, pero ella lo rechazó. Entonces, que bueno, que cogió y la mató por celos. Yo flipo. Dijo que si no iba a estar con él, que se merecía morir. Yo flipo, ¿eh? Ya. Y le dijo que habían pasado a recogerla en la salida de sus clases, como sabíamos, aquel día que llovía un montón, se fue a buscarla, se llevaban muy bien. Entonces, claro, era algo normal, que no era tan raro que estuviesen juntos. Entonces la acercó a casa, como siempre, pero cuando llegaron allí, le confesó por fin todo lo que sentía por ella. Y ella, esto en versión de él, le dijo que solo lo veía como un amigo. Y él intentó besarla, como te decía antes, pero ella le pegó y él ya no controló más su rabia y la empezó a estrangular con un cordón. Madre mía. Sí, asqueroso, la verdad. Y a continuación llevó a la chica hasta su casa, concretamente hasta su habitación. Y allí tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Muerta? Es que no me ha quedado muy claro, pero en lo que he leído ponía que estaba viva, pero yo creo que no. O igual estaba... No, yo creo que estaba muerta ya. Madre porque mía. hablaban de necrofilia.
Entonces yo creo que estaba muerta. Como que había versiones contradictorias entre sí, pero creo que la más correcta es que estaba muerta en ese momento. Y si no estaba muerta, como mínimo estaba, o sea, no tenía conocimiento. Sí, pero yo creo que abusó de ella cuando estaba muerta. Y después envolvió el cuerpo en una sábana y por la mañana temprano lo enterró en el jardín de su casa. Que también, si alguien conoce el caso de allí, que nos aclare esto un poco. Sí. Que siempre... O que no, porque tampoco necesitamos tanto dato. Bueno, también es verdad. No, pero no bueno, nos lo aclaréis. Para saberlo. Por si estamos diciendo algo que no es. Sí, cosa muy probable también por otro lado. Y bueno, sobre el resto de cuerpos dijo que no conocía de nada a esas mujeres. Solamente dijo que eran prostitutas y mujeres fáciles. Ah. Lo que hacía era, su modus operandi, las paraba en el coche por la calle y se las llevaba a su casa. Entonces mantenía relaciones sexuales con ellas y después acababa con ellas estrangulándolas con cordones que después los usaba para atarlas de pies y manos para que fuese más fácil enterrarlas. O sea, era el modus operandi que utilizaba con todas. O sea, era un feminicida. Sí. Y también reconoció que había otro cuerpo más, porque te conté el de Graciela, otro cuerpo y otro. Sí. Pues en total eran 4 cuerpos. Solo que la primera vez, cuando desenterraron los cuerpos, no lo habían visto. Vale. Pero él confesó que había otro. Buscar. Cavad un poco más profundo que lo encontraréis. Sí. Yo flipo, Y ese era su primera víctima. Claro, y fue... Otra mujer que era su primera víctima. Como fue, como subiendo en la tierra, quiero decir. Bueno, a ver, estaban por allí. Estaban mezcladas. No estaban uno encima del otro. Vale. Sí. Y así que la policía volvió allí a la zona donde estaba su jardín y se encontró este cuerpo. Sabían que el cuerpo llevaba mucho más tiempo, que era la primera víctima, ya no porque él lo confesase, sino porque el olor era mucho más fuerte que el del resto de cadáveres. Se notaba que llevaba más tiempo. Y esta mujer tenía la cara tapada con un pañuelo. Ya digo, en total asesinó a 4 mujeres y todas ellas menores de edad. Pero lo más fuerte, que es que esto a mí me parece increíble, que realmente él mató más o menos a los 27 años, antes no había matado, pero es que estas mujeres murieron entre agosto y septiembre de 1942, fue en muy poquito de tiempo. O sea, más adelante diré fechas, pero es como extraño que llegase a tardar tanto en matar y matase a una velocidad tan grande. Ya. Que al final las víctimas fueron esta chica, Graciela, su compañera de carrera, y otras 3 prostitutas, eran todas ellas. Menos Graciela. Y con todas ellas, primero tuvo relaciones sexuales, menos con Graciela, y después las ahogó y las enterró allí en el jardín de su casa. Y evidentemente nadie se esperaba de esto de Goyo. O sea, ya no por jolín, porque no te lo esperas de nadie, sino que también era una persona muy querida por la gente. A pesar de las rarezas que tenía, era una persona completamente normal para todo el mundo, un chico estudioso, trabajador. Ya, que era como riquiño. Que se comportaba con un comportamiento estándar. Y claro, lo dejaron de ver como ese buen chico y lo empezaron a llamar el estrangulador de Tacuba. Por eso te decía que te acordases del barrio. Me acordaba, ¿eh? Hice mi trabajo. Y es uno de los asesinos en serie más conocidos en México. Por eso te decía, me parece raro que no escuchases hablar sobre él, pero a la vez tampoco es que se hablase tanto, no sé. O igual se habló mucho en México, pero claro, fuera de México no. Eso puede ser. Y al final es uno de los asesinos en serie, porque ya son 4 cuerpos, más conocidos del siglo XX. Vale. Luego hay otros asesinos muy conocidos, la Matavijitas, y bueno, pero él es como uno de los más conocidos. Y se supo que él había desarrollado su conducta homicida por la encefalitis que te decía que había tenido cuando era pequeño. Sí. Que esto como que le provocó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo el tejido no reproductible. Vale. Signifique lo que signifique eso. Signifique lo que signifique eso. El caso es que este problema, como en el cerebro, entiendo yo, causó como toda esta... Sí, que igual afectó a un lóbulo del cerebro específicamente, yo qué sé, sobre la personalidad o lo que sea, que hacía que no pudiera controlar determinados impulsos. Claro, hay personas, se sabe que en plan, la típica pregunta que siempre tenemos que hablar de ella, ¿el psicópata nace o se hace?
lo típico, que deberíamos de comentarlo algún día. Algún día. Traer Que no algún va a ser hoy. experto aquí. Nah, mejor hablar Expertos no. mejor hablar desde la ignorancia. Claro, pues se dice que realmente hay psicópatas que son psicópatas porque también tienen una parte del lóbulo. No sé si es el lóbulo prefrontal. A lo mejor me estoy tirando un triple. El que regula la personalidad es el frontal, pero... Pues debe de ser ese. Como que lo tienes dañado, ya sea de nacimiento, ya sea porque te diste un golpe y se te dañó, o una enfermedad o algo así, y que es uno de los rasgos que puede ser de un psicópata. Sí, como los desencadenantes. Claro. Vale. Claro. Bueno. Entonces, naces seguramente y te haces. nos lo estamos inventando, pero alguien nos lo puede comentar en comentarios. No, es súper interesante. Deberíamos de aclararlo un día porque es complejo. No, supongo. Y más sin tener ni idea de todo esto, de ¿no? nada. Pero me parece muy, 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 muy interesante. Es que me acuerdo una vez que vi CSI y decía el policía, no, es que yo tengo esa parte dañada del cerebro y aún así no soy un psicópata. Pues a ver, sí, supongo que no será tampoco imprescindible, por otro lado. Sí, pero me parece muy interesante. Bueno, el caso es que se supo que su primera víctima había sido la chica esta que encontraron al final. Se llamaba Berta, pero en realidad, bueno, era el nombre que se había puesto ella, pero en realidad se llamaba María de los Ángeles González. Entonces, el 15 de agosto de 1942, 15 de agosto, recordemos, Gregorio cogió el coche y salió a dar un paseo. Vale. Ya era de noche cuando se encontró a esta mujer, que tenía tan solo 16 años y era prostituta. Pobre, las circunstancias que te tuvieron que llevar ahí realmente. Pobre. Porque eres una niña. Una recién nacida. Sí. Y hablaron un poco del precio, lo acordaron y ella se subió al coche y se fueron a casa de Goyo. Después tuvieron relaciones y ella se fue al baño a limpiarse y él se quitó un cordón de los zapatos y la empezó a ahogar. Y dijo que lo había hecho porque quería saber lo que se sentía al perder la vida. Que también te digo, quítatela tú y así ya lo descubres por ti mismo. Claro. Y ya te llevas tú la sorpresa. Claro, claro. Y bueno, como esto no le pareció suficiente, después se la llevó a su laboratorio y dijo que le inyectó algún tipo de colorante. Eso dijo, pero realmente no se encontró en el cuerpo ningún rastro de ninguna sustancia química. Entonces tampoco se sabe muy bien si es verdad o mentira o se lo inventó él. A ver, puede ser que por lo que sea no se encontrase en el cuerpo y se eliminase porque había pasado cierto tiempo. Y después transportó el cuerpo hasta el patio, hasta el jardín y allí lo enterró. Vale. Por eso habían encontrado todos los cuerpos ahí. Bueno, pues después de que pasasen tan solo 8 días, el 23 de agosto volvió a hacer lo mismo. Buscó otra víctima que, igual que en los casos que hemos visto en este podcast, se aprovechó de su vulnerabilidad de estas mujeres, porque realmente eran todas prostitutas, ya que sabía que había una mayor probabilidad de que sus familias no las estuviesen buscando o de que incluso la policía no le diese la importancia que tenía todo esto. Recordemos que empezó a buscarlas, a estas chicas las encontraron por Graciela, que era una persona más importante. Ya. Su familia era importante. Entonces, claro, para ellos estas mujeres no tenían relevancia. Y bueno, el caso es que encontraron a esta mujer y la siguiente de sus víctimas era Raquel González León. La chica solo tenía 14 años y también lo mismo, había hecho lo mismo, le había llevado a su casa, era prostituta, y él en su confesión, Goyo, dijo que le había hecho lo mismo, que le había estrangulado con un cordón, que le había inyectado algún tipo de sustancia después y que la había enterrado con la primera víctima. Lo extraño de todo esto, que me pareció súper curioso, es que después, o sea, varios meses después de toda la confesión que había hecho este hombre sobre Raquel, sobre esta chica, ella fue junto de la policía, o sea, estaba viva. Ostras. Sí, la policía había identificado mal a la chica y se había confundido con otra mujer, vale. Porque ambas se debían de parecer bastante. Sin embargo, no era ella, o sea, la policía se había equivocado. Sin embargo, nunca se llegó a saber quién era la chica a la que realmente había asesinado. Entonces quedó sin resolverse esto. Ay, Dios. Quedó sin saberse el nombre de la mujer de este crimen. No, claro, porque el nombre que ellos habían dado era Inventing. Claro, y su familia nunca supo nada. Ya. Entonces, bueno, el problema fue, bueno, eso, que no se supo. Y el 29 de agosto, solo 6 días después, Goyo volvió a hacer lo mismo y salió en busca de su nueva víctima,
En este caso, la chica se llamaba Rosa Reyes y la llevó a su casa, pero antes de que pasase nada, la atacó. Porque ella estaba como muy dudosa. Ella vio la casa toda sucia, hecha un desastre y como que medio desconfió. Entonces él, cuando ella ya estaba desconfiando, empezaron a discutir porque ella se quería ir y él ya la mató en ese momento. Creo que no llegaron a tener relaciones sexuales porque ella ya no quiso directamente. Ya. Y claro, ¿te acuerdas cuando te dije que una chica llevaba como la ropa interior en su cabeza? Sí. Estaba tapada. Pues esto fue porque la chica murió como con una cara muy, muy impactante y por eso le tapó la cara. Como fue una muerte tan violenta, ella sabía que iba a morir. Que quedó como muy demacrada. Claro, como que su rostro, no demacrada, sino como que tenía una expresión de miedo en su cara. Entonces como que a él le debió de dar cosa y le tapó la cara y la enterró así. Entonces, bueno, como que no la pilló de sorpresa como había pasado con el resto de chicas. Ya. Y tuvo que pelear porque ya había desconfiado. Y la expresión al morir era terrible. Y por último, había matado a Graciela, que es por la que se supo todo el resto de las muertes. Que ya digo, era la única que no se dedicaba a la prostitución, lo cual hizo que la buscasen y que lo pillasen. Vale. Al sentirse rechazado, pues bueno, le había dado la ida esta de olla y decidió pues cargársela, como a las 3 anteriores realmente. Ya. Así que solo en un total de 18 días habían matado a 4 mujeres. Es muy fuerte, ¿eh? Porque es en muy pocos días. En muy pocos días y que se sepa no mató antes. Claro. Es que es increíble. Vale. Además, otro detalle importante es que allí en su casa encontraron una libreta escrita por él donde reconocía todos los crímenes. Vale. Y finalmente, el 13 de septiembre, lo mandaron a la cárcel en una zona como para gente con problemas mentales. Como que estaba prisionero allí. Vale. Pero era tipo hospital. Bueno, pues sus abogados lograron que le diesen tratamiento y le dieron electroshock. Claro. ¿Hasta qué punto le venía bien ese tratamiento? Sí, no sería peor en realidad. Pero poco a poco en este centro psiquiátrico empezó a conseguir privilegios, porque recibía visitas familiares, tenía líos amorosos con enfermeras que trabajaban allí. Ah. Sí, e incluso podía ir al cine. Y un día se aprovechó tanto que se fugó de repente. Bueno, pues nada. Pero cuando le preguntaron, oye, no mola, te has ido, él dijo, no, yo no huí, me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones de la cárcel. Sí, esa fue su excusa, no sé. Bueno, pues un tiempo después se dedicó a estudiar Derecho y escribía poesía y se le daba increíble pintar cuadros. Y también escribió varios libros. Además, él allí en la cárcel recibía un montón de cartas de mujeres que decían que estaban enamoradísimas de él. Las típicas fans locas por asesinos de las que tantas veces se habla. Como yo, con Luigi Mangione. Es distinto, yo creo. Sí, porque Luigi era guapo. Bueno, no lo digo por eso. Y eso lo cambia todo. No. Bueno, algún día deberíamos de profundizar un poco en esta cosita mental que es... Sí, en lo guapo que era Luigi. No, vale. Bueno, pues de hecho, a alguna de estas mujeres la llegó a conocer y a acostarse con ella en la cárcel. Pero se acabó casando con una amiga de su madre y tuvo 4 hijos con ella. Bueno, pues sí. Nada. Bueno, al final todo el mundo lo que sabía era que Goyo era culpable, o sea, no tenían ninguna duda. Sin embargo, es cierto que todo el mundo, todo el que conocía la historia, que de aquellas fue increíble, o sea, la gente flipaba, decía un asesino en serie, decían que si este chico había tenido algún tipo de problema mental, todo eso de los problemas de su enfermedad cuando era pequeño, o algún problema en su infancia, por eso que se había convertido en este monstruo que era. O si era pues que había nacido así, o sea, un poco eso de naces o te haces. Entonces lo llegaron a examinar más de 50 médicos porque querían saber si era el responsable de sus actos o no. Si era como un problema mental o era que lo había hecho conscientemente. Claro. Y él decía que no recordaba nada, que estaba enfermo, que no sabía de qué le hablaban y se contradecía un poco todo el tiempo. Pero al final confirmaron lo evidente, que realmente recordaba perfectamente los asesinatos y lo había hecho conscientemente. Ya. A ver, justamente eran mujeres todas. Casualmente, tu misoginia, no sé. Y además... Es que claro. Y además que era algo pensado, meditado. Tú las buscabas
Y las Y llevabas a tu buscabas a un casa. prototipo específico de Sí. mujer, no a cualquier mujer. Prostitutas, exacto, porque sabías que no las iba a encontrar tan fácilmente. Y bueno, aquí estando preso en este sitio que se llamaba Lecumberri, fue un personaje singular, en plan súper extraño, porque claro, a la gente le sorprendía, es como que se hizo medio famoso, porque iba a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares y tenía relaciones con las enfermeras, podía entrar un poco cuando quisiera y salir, incluso llegó a plantar un árbol en su celda. Era como una especie de preso modélico y era como un ejemplo de reinserción. Yo flipo. Sí, sí. Y claro, ahora nos situamos en 1987. No, 1876. 1976, incluso podríamos decir. 1976. Estaba flipando que hicimos un viaje en el tiempo del pasado. 1976. Y aquí la familia de Goyo apeló la condena. Y el presidente de ese momento lo acabó indultando. Porque realmente ya le tenían como aprecio, aunque bueno, realmente salió después de 34 años, a los 62 años, que ya era tiempo bastante. Sí, en verdad sí. Sí. Y poco tiempo después, que esto es fuertísimo y es por lo que sobre todo es un caso conocido, el Congreso de la Unión invitó a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados, donde se le llegó a hacer un homenaje. Perdón. Y allí él dio un discurso sobre su vida. Perdón. O sea, sí. Dijeron que era un ejemplo para todo México por su rehabilitación y su reinserción. O sea, realmente era una estrella a pesar de sus 4 asesinatos. Que a ver, yo te compro que sea un ejemplo de reinserción, pero de ahí a llevarlo al Congreso de los Diputados no sé qué decirte. Y que él dé un discurso y que le des ese protagonismo todo. Claro, en plan puedes reconocer el hecho de que se haya reinsertado, me parece estupendo. En plan reconocérselo a él, a nivel petit comité, no para que me entiendas, pero de ahí a darle como un premio por ello. Un premio, exactamente. No sé. No, es que parece que tienes que matar para que luego decir, ay, si te reinsertas maravillosamente. Claro. No, y lo que has hecho antes da exactamente igual, ¿no? Bueno, además de todo esto, le fue súper bien en la vida porque expuso sus cuadros en una galería y le pagaron un mogollón por sus obras. O sea, todo el mundo se las quería comprar, se vendieron a precios altísimos. Y todavía después montó su propio despacho de abogados. Murió al final el 2 de agosto de 1999, pero Bueno. tuvo una vida súper buena después, siendo como una especie de superestrella y una persona ejemplo de rehabilitación. Pero también digo una cosa, o sea, A esto... ver, igual fue genuinamente bien, o sea, se rehabilitó bien. Sí, pero quiero aclarar esto. Realmente yo me imagino a la familia de estas 4 mujeres sufriendo mientras veían cómo enaltecían y endiosaban a este señor. Ya. Y que no puedes endiosar a una persona ni tratarla como de superestrella después de haber asesinado a 4 personas, porque las familias van a sufrir. Totalmente de acuerdo. Y eso, hasta aquí nuestro caso de hoy. Y seguidnos y comentadnos en Spotify, en YouTube. En todas partes. Y- Igual no hace falta que comentéis tanto como hace 2 semanas. No, También igual os lo sí, digo. igual hace falta. Y hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Chao. Chao.